Aunque la economía argentina no esté pasando por un buen momento, muchos equipos de fútbol de aquel país se están esforzando con los planes y proyectos para la remodelación o creación de nuevos estadios, con el objetivo de dar mejores condiciones en comodidad y seguridad, y poder llevar sus recintos a los tiempos actuales. Esta es la continuación de otro video donde hablamos de los futuros estadios de Argentina. Además, en el canal también hay videos donde hablamos de los futuros estadios de México y Brasil. Los links estarán en la caja de comentarios. Y sin nada más que decir, comencemos. Argentinos Juniors comenzó con los trabajos de su plan de reformas del estadio Diego Armando Maradona, el cual pasará a ser llamado Diego Armando Maradona 2.0 una vez que las obras estén terminadas. El plan, con una duración de aproximadamente 2 años, contempla la remodelación y ampliación del recinto, que contará con capacidad para 30.000 espectadores. La renovación tiene como objetivo la creación de palcos en la platea Gavilán, 4 gargantas en las esquinas y una tribuna con 3 bandejas sobre la calle San Blas, en donde hoy en día no hay tribuna y existen carteles luminosos y publicitarios. También la actual Popular, ubicada en la calle Boyacá, pasará a ser platea en su totalidad, y la Popular volverá a la cabecera de la calle Juan Agustín García, tribuna que se mantendrá pero con el agregado de una bandeja y un lujoso restaurante con acceso al campo de juego. Por otro lado, la etapa final contemplará la construcción de una cubierta y techado del recinto. Actualmente se empezaron los trabajos en la platea Gavilán. En la misma se colocaron los perfiles para armar la estructura de las nuevas cabinas de transmisión y las bases del techo. Además, comenzó la remodelación total de los palcos ubicados detrás de la platea media, retirando paredes y demás, que permitirá hacer toda la estructura nueva. También se comenzó con las obras para la nueva tribuna en la cabecera de San Blas, esto debido a la necesidad de mantener la localía en un semestre con competencia de la Liga Local y de la Copa Libertadores. De esta manera, se podrá avanzar con las obras y seguir utilizando el estadio. El equipo Godoy Cruz Antonio Tomba sigue trabajando en su proyecto para el mejoramiento de su estadio de cara a la temporada 2024 en la máxima categoría del fútbol argentino. Bajo el lema "Volvemos a casa, sé parte de la historia", se presentó el plan para la renovación del estadio Feliciano Gambarte, sobre el cual ya se están llevando adelante las obras para que el equipo vuelva definitivamente a su cancha y que se concrete el gran anhelo de sus hinchas. Lo planificado contempla la construcción de nuevas tribunas este y sur, el riego por aspersión en todo el campo de juego, baños en todos los sectores del estadio, la ampliación del campo de juego, la colocación de butacas y la construcción de los vestuarios de los equipos, camarines de los árbitros y laboratorio antidoping. El equipo mendocino seguirá haciendo de local en el Estadio Malvinas Argentinas hasta que finalicen las obras, la cual se espera que terminen en marzo de 2024. Cuando esta primera etapa de los trabajos haya finalizado, con la demolición y reconstrucción de las nuevas tribunas, el Feliciano Gambarte habrá ampliado su capacidad a 18.000 espectadores. En otra etapa de remodelación, la dirigencia del club tiene planeado la creación de palcos, zonas mixtas y un restaurante con capacidad para 200 personas, que estará abierto todos los días, llevando al estadio a una capacidad de 23.000 espectadores. El Club Atlético Platense anunció el inicio de una nueva etapa en el ambicioso plan de modernización de su estadio Ciudad de Vicente López. Las obras, que se reanudarán entre los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024, representan la continuación de la ejecución del Master Plan presentado en 2021, el cual tiene como objetivo transformar las instalaciones y ofrecer a los hinchas calamares un espacio renovado y moderno. Las etapas iniciales del plan incluyeron la renovación de varios sectores clave, como utilería, lavandería, vestuario local, sala de kinesiología, iluminación del estadio con tecnología LED y la conversión de la tribuna Ginani Marino en una platea con butacas fijas. En la siguiente fase, se llevará a cabo la renovación integral de las butacas en la platea Arquitectos H.O., reemplazando las originales de hierro y madera. El proyecto contempla la colocación de butacas plásticas. Está previsto instalar 3.354 asientos en total, reservando espacio para futuras mejoras. Además de la renovación de las butacas, la obra incluirá la remodelación completa de los sanitarios, la renovación del acceso a la platea y el retiro de los alambrados, instalando vidrios de protección. En simultáneo se encuentra en fase de documentación el proyecto licitatorio, que abarcará la creación de un nuevo edificio sobre la estructura existente de la platea, generando palcos y cabinas sobre las tribunas laterales, así como la ampliación del sector central para mejorar las cabinas de transmisión televisiva y construcción de palcos preferenciales. En 2021, la dirigencia de Racing Club presentó el plan de reformas para su estadio. Denominado Puesta en Valor y Modernización, se ejecuta del 2021 hasta el 2025, con un costo de $22 millones.
El plan ya se había puesto en marcha con la etapa 0, donde se hizo los trabajos de reparación de la estructura de hormigón y adecuación del sistema de desagüe. La etapa 1 estuvo marcado por la adecuación a normas internacionales, como salida FIFA por zona central, reforma integral de vestuarios, modificación del foso perimetral, accesibilidad para palcos y plateas con instalación de ascensores, mejoras en accesos y sanitarios y nuevo sector de prensa. El club espera empezar las etapas 2 y 3 lo más antes posible y que apuntan a los servicios al espectador, que incluyen nuevo sector para personas con discapacidad, áreas técnicas para accesos, reforma integral en palcos del sector A y B, extensión de plateas del sector A y B hacia el campo de juego y nuevas áreas de acceso y de servicios para los espectadores. El Club Atlético de Rafaela ha adquirido 2 hectáreas en el norte de la ciudad santafesina con el objetivo de construir una nueva casa para el primer equipo con mayor capacidad y además otro cubierto para múltiples disciplinas. De esta manera, se cumple con el primer paso de una obra aprobada por los socios y que permitirá seguir con el crecimiento del club. Actualmente, el proyecto urbanístico está en la fase de las gestiones de permisos, autorizaciones, estudios de impacto ambiental y todo lo concerniente a un emprendimiento de esa magnitud. Superadas las instancias de autorizaciones municipales y provinciales pertinentes, en el predio se construirá un nuevo estadio multipropósito con sus demás dependencias y anexos y un estadio cubierto, que será financiado por medio de lo producido por un loteo que se desarrollará de manera conjunta con los propietarios de las restantes 121 hectáreas, del mismo lugar en donde se hará el nuevo recinto. En caso de llevarse adelante, la capacidad del estadio sería de 18.000 espectadores, número inicial que luego podría ampliarse. Esta cifra tiene que ver con que es la capacidad mínima que se exige en competencias internacionales. El Club Atlético Unión de Santa Fe continúa la remodelación y expansión de su estadio. Ahora con el objetivo de seguir incrementando la capacidad del estadio, mejorar la comodidad y otorgar mayor seguridad a los hinchas, los dirigentes del club presentaron a la municipalidad un anteproyecto para la realización de obras en el estadio 15 de abril. Según el proyecto de ampliación y remodelación, la intención es construir una bandeja superior de plateas sobre la ya existente tribuna norte, que podría albergar a 3.000 hinchas tatengues, para aumentar la capacidad total del estadio a poco más de 30.000 personas. Esto con el objetivo de mejorar las instalaciones bajo 3 premisas: seguridad, comodidad y capacidad. Anteriormente se explicaba que la idea original era hacer un bloque de palcos, pero se ha elegido la creación de una bandeja superior. Según los dirigentes del club, esto debido a que le dará un mejor aspecto estético y fisonomía, además de una mayor capacidad al estadio. Actualmente las obras en los palcos y la zona de plateas del sector sur sigue siendo la prioridad para la comisión directiva, pero la ampliación del sector norte es la que se sumó a la lista de los planes del estadio. Una vez aprobadas y terminadas las obras, los siguientes pasos son la creación de nuevos palcos y espacios de hospitalidad, la ampliación de los sectores populares este y oeste, además del techado de todo el recinto, que una vez finalizada todo el master plan de obras en el estadio, tendrá una capacidad total de 40.000 espectadores. Y hasta aquí el video. ¿Qué opinan de los planes de remodelación y construcción de nuevos estadios de Argentina? Déjenlo en los comentarios, denle like, síganme en mis redes sociales y suscríbanse para más contenido, ayudarían mucho al canal. Hasta la próxima. Bye.